Imagina amanecer frente a una estatua tan alta que su sombra cubría el puerto entero. Imagina cruzar desiertos interminables y de pronto encontrar jardines suspendidos en el aire, rebosantes de agua, flores y vida, desafiando toda lógica conocida. Hubo un tiempo en que el ser humano no solo soñó en grande, sino que convirtió esos sueños en piedra, bronce y oro. Hace más de 2000 años, los viajeros del mundo antiguo quedaron tan impactados por ciertas construcciones que decidieron inmortalizarlas en una lista única: las 7 maravillas del mundo antiguo. No eran simples obras arquitectónicas, eran mensajes al futuro, declaraciones de poder, fe y conocimiento técnico llevadas al extremo. Cada una parecía decir: esto jamás caerá. Y sin embargo el tiempo fue implacable. Terremotos, incendios, saqueos y el olvido borraron casi todas. Hoy solo una permanece en pie. Las demás existen apenas como ruinas, relatos y preguntas inquietantes. ¿Cómo desapareció lo imposible? ¿Y qué secretos se perdieron junto con estas maravillas? En esta entrega exploraremos los secretos que rodearon a estas maravillas y las posibles causas de su desaparición, para entender cómo incluso lo que parecía eterno terminó cayendo en el olvido. El Coloso de Rodas fue una de las construcciones más impactantes del mundo antiguo y al mismo tiempo una de las más breves en su existencia. Su historia comienza en el año 305 a.C., cuando la isla de Rodas resistió con éxito el asedio de Demetrio Poliorcetes, uno de los generales más poderosos del Mediterráneo oriental. La victoria no solo aseguró la independencia de la ciudad, sino que dejó tras de sí una enorme cantidad de máquinas de guerra abandonadas. En lugar de conservarlas como trofeos, los habitantes tomaron una decisión simbólica y práctica: vender el metal del equipo de asedio para financiar una estatua dedicada a Helios, el dios solar y protector de la isla. La elección de Helios no fue casual. Rodas se consideraba bajo su amparo, y rendirle homenaje significaba agradecer la protección recibida durante el conflicto. El proyecto fue encargado al escultor Cares de Lindos, discípulo del reconocido Lisipo. La obra comenzó alrededor del año 292 a.C. y se extendió durante 12 años. El resultado fue una estatua de bronce, de aproximadamente 33 metros de altura, una escala sin precedentes para su tiempo. Aunque la imagen popular lo representa con las piernas abiertas sobre el puerto, las evidencias históricas indican que el coloso se alzaba junto a la entrada portuaria, no sobre ella, en una posición estable y funcional. Desde el punto de vista técnico, el Coloso de Rodas fue una hazaña de ingeniería. Su estructura interna combinaba un armazón de hierro con bloques de piedra para darle estabilidad, mientras que las placas de bronce formaban la superficie visible. Estas placas eran fijadas progresivamente a medida que la estatua crecía, utilizando rampas de tierra que luego se retiraban. El proceso exigió una planificación cuidadosa, ya que el peso del metal debía distribuirse de forma uniforme para evitar colapsos. Aún así, la obra se convirtió en un símbolo de confianza extrema en la capacidad humana para dominar los materiales y el espacio. Sin embargo, esa confianza duró poco. En el año 226 a.C., un fuerte terremoto sacudió la región. El coloso no resistió. La estatua se quebró a la altura de las rodillas y cayó al suelo, convirtiéndose de inmediato en un recordatorio brutal de la fragilidad incluso de las mayores construcciones. El oráculo de Delfos aconsejó no reconstruirla, y los rodios obedecieron. Durante siglos, los restos permanecieron en el lugar, extendidos en el suelo, y aún así seguían siendo una atracción para viajeros y cronistas, que afirmaban que incluso derribado el coloso, imponía respeto. El bronce caído permaneció allí cerca de 800 años. No fue el tiempo quien lo hizo desaparecer, sino la acción humana. En el año 653 después de Cristo, tras la conquista árabe de la isla, los restos fueron desmontados y vendidos como metal. Las fuentes medievales relatan que se necesitaron alrededor de 900 camellos para transportar todo el material. Con ese acto final, el Coloso de Rodas
dejó de existir físicamente. Hoy no queda ni una sola pieza identificable de la estatua. Todo lo que sabemos proviene de textos antiguos, descripciones fragmentarias y análisis históricos. Su corta vida plantea una pregunta incómoda: ¿cómo una obra que representaba el poder, la fe y el triunfo pudo desaparecer casi por completo? El coloso no cayó solo por un terremoto, cayó también por decisiones humanas, por el paso del tiempo y por la reutilización de sus materiales. Su historia resume una verdad constante del mundo antiguo. Incluso lo que parece eterno puede desaparecer sin dejar rastro. Este caso demuestra que las maravillas antiguas no fueron invencibles, sino productos de su contexto histórico, político y económico. El coloso de Rodas sobrevivió como idea más que como objeto, transformándose en símbolo, advertencia y referencia permanente cuando se habla de grandeza perdida y memoria fragmentada. También revela relación entre poder y destrucción. El Faro de Alejandría fue, durante siglos, la construcción más alta y funcional jamás creada por el mundo antiguo. No nació como un monumento simbólico, sino como una solución práctica a un problema real: guiar a los barcos que llegaban al principal centro comercial y cultural del Mediterráneo. Fue levantado en la isla de Faros, frente a la ciudad de Alejandría, alrededor del año 285 a.C., durante el reinado de Ptolomeo II Filadelfo. Su función principal era servir como punto de referencia visual para las naves que se aproximaban a un puerto complicado, rodeado de bajos peligrosos y corrientes traicioneras. Alejandría no era una ciudad cualquiera. Era el corazón del conocimiento antiguo, sede de la biblioteca y del museo, y un nodo comercial estratégico entre África, Asia y Europa. El faro debía estar a la altura de esa importancia. Desde su concepción fue pensado como una obra de ingeniería sin precedentes. Las fuentes antiguas coinciden en que superaba los 120 metros de altura, lo que lo convirtió en la estructura más elevada del mundo durante más de un milenio, solo superada muchos siglos después por catedrales medievales. La estructura del faro estaba cuidadosamente diseñada en 3 niveles claramente diferenciados. La base tenía forma cuadrada y era maciza, construida con grandes bloques de piedra caliza unidos con mortero resistente al agua salina. Este primer nivel garantizaba estabilidad frente al viento y al oleaje. Sobre él se alzaba un segundo cuerpo octagonal, más estilizado, que reducía el peso y distribuía mejor las cargas. Finalmente, el tercer nivel era cilíndrico y culminaba en la plataforma donde se encontraba el sistema de iluminación. En la cima del faro ardía una gran hoguera que funcionaba día y noche. Durante el día, el humo era visible a kilómetros de distancia. Por la noche, el fuego se reflejaba en un complejo sistema de espejos de bronce pulido. Estos espejos no solo amplificaban la luz, sino que la dirigían hacia el mar abierto, permitiendo que los navegantes distinguieran la costa desde distancias que, según las fuentes, podían alcanzar hasta 50 kilómetros. Este detalle ha generado debate entre los investigadores modernos, pero incluso las estimaciones más conservadoras confirman que el alcance visual del faro era extraordinario para su época. Más allá de su función práctica, el Faro de Alejandría se convirtió en un símbolo del poder técnico y organizativo del mundo helenístico. No era una torre improvisada, sino una obra que integraba arquitectura, matemáticas, óptica y conocimiento del entorno marítimo. Su influencia fue tan profunda que la palabra faro pasó a utilizarse siglos después para designar cualquier torre de señalización costera, incluso en lenguas que nada tenían que ver con el griego. Lo más notable de esta maravilla no fue solo su tamaño o su tecnología, sino su longevidad. El faro permaneció en funcionamiento durante aproximadamente 1500 años. Sobrevivió a la caída del mundo antiguo, al dominio romano, a la expansión del cristianismo y a la llegada del Islam. Sin embargo, su enemigo final no fue el abandono, sino la actividad sísmica. Alejandría se encuentra en una región geológicamente inestable, y una serie de terremotos fue debilitando progresivamente la estructura.
Los sismos más destructivos ocurrieron en los años 1303 y 1323 después de Cristo. Estos eventos causaron colapsos parciales que dejaron el faro inutilizable. Durante décadas, sus restos permanecieron como una ruina monumental frente al puerto, hasta que finalmente se tomó una decisión pragmática. En el año 1477, el sultán Qaitbay ordenó reutilizar las piedras del faro para construir una fortaleza defensiva en el mismo lugar. Esa fortaleza aún existe y sigue dominando la costa. El faro de Alejandría no desapareció de golpe. Fue desmontado por el tiempo, por los terremotos y por la necesidad humana de reciclar sus materiales. Hoy no queda en pie ninguna parte visible de la torre original, pero su legado persiste. Representa el momento en que la ingeniería dejó de ser solo utilitaria para convertirse en una afirmación de conocimiento aplicado a gran escala. Su historia demuestra que incluso las obras más duraderas pueden desaparecer físicamente, pero seguir influyendo en la forma en que la humanidad entiende el progreso, la orientación y la relación entre ciencia y necesidad. Los jardines colgantes de Babilonia ocupan un lugar único entre las 7 maravillas del mundo antiguo. A diferencia de las demás, no existe una prueba arqueológica directa que confirme con certeza su ubicación ni siquiera su existencia física. Todo lo que se sabe de ellos proviene de textos antiguos, escritos siglos después de su supuesta construcción. Por esta razón, son considerados la maravilla más enigmática y debatida de la antigüedad. Según la tradición más difundida, los jardines habrían sido construidos en el siglo VI a.C. por el rey Nabucodonosor II, uno de los gobernantes más poderosos de Mesopotamia. La leyenda afirma que la obra fue concebida como un regalo para su esposa Amitis, una princesa procedente de una región montañosa, probablemente media, que extrañaba los paisajes verdes y elevados de su tierra natal. Babilonia, situada en una llanura árida y calurosa, no ofrecía ese entorno natural. Los jardines habrían sido una respuesta directa a esa nostalgia, una forma de recrear un paisaje montañoso en medio del desierto. Las descripciones antiguas hablan de una estructura monumental en forma de terraza o pirámide escalonada, compuesta por 4 niveles principales. Sobre cada nivel se habrían dispuesto gruesas capas de tierra fértil donde crecían árboles, arbustos y plantas exóticas. Desde el exterior, el conjunto daba la impresión de un monte artificial cubierto de vegetación, con plantas que colgaban hacia los costados. De ahí el nombre con el que pasaron a la historia. No se trataba de jardines suspendidos en el aire, sino elevados sobre plataformas de piedra y adobe. El aspecto más avanzado de esta maravilla habría sido su sistema de riego. Para mantener viva una estructura vegetal de ese tamaño, era necesario transportar grandes cantidades de agua desde el río Éufrates, que corría cerca de la ciudad. Las fuentes mencionan un mecanismo continuo, posiblemente basado en norias, tornillos o cadenas de cubos, accionadas por fuerza humana o animal. Este sistema elevaba el agua hasta los niveles superiores, desde donde se distribuía por canales y drenajes hacia las terrazas inferiores. Para la época, una solución de este tipo habría representado un conocimiento hidráulico extremadamente avanzado. Sin embargo, aquí comienza el verdadero misterio. Ningún texto contemporáneo a Nabucodonosor II menciona los jardines. Las inscripciones reales, que suelen detallar con precisión las grandes obras del rey, guardan silencio sobre esta construcción. Además, las excavaciones arqueológicas realizadas en Babilonia no han revelado restos inequívocos que puedan asociarse de forma definitiva a los jardines colgantes. Esta ausencia de evidencia ha llevado a algunos investigadores a proponer una hipótesis alternativa. Según esta teoría, los jardines no habrían estado en Babilonia, sino en Nínive, capital del imperio asirio. En esa ciudad, el rey Sennacherib construyó complejos sistemas hidráulicos documentados arqueológicamente, así como jardines monumentales descritos en textos contemporáneos. Es posible que con el paso de los siglos, los relatos se hayan mezclado y que los escritores griegos atribuyeran erróneamente estas obras a Babilonia,
ciudad mucho más famosa en el imaginario antiguo. Independientemente de su ubicación exacta, la desaparición de los jardines se explica de forma lógica. Este tipo de construcción dependía por completo de un mantenimiento constante. Si el poder central se debilitaba, el sistema de riego dejaba de funcionar. Sin agua, las plantas morían rápidamente. Las raíces secas dejaban de sostener la tierra y las plataformas, construidas en gran parte con adobe, comenzaban a erosionarse. El sol intenso, las lluvias estacionales y las crecidas del Éufrates habrían acelerado el deterioro hasta provocar el colapso total de la estructura. A diferencia de otras maravillas destruidas por un evento puntual, los jardines colgantes parecen haber desaparecido de forma gradual y silenciosa. No hubo un gran terremoto ni un incendio devastador que marcara su final. Simplemente se desintegraron con el declive de la ciudad y el abandono de la ingeniería que los mantenía vivos. Hoy, los jardines colgantes de Babilonia representan más una idea que un lugar concreto. Simbolizan el límite entre la historia documentada y la tradición transmitida. Su caso demuestra que algunas maravillas pueden existir solo a través de relatos y que la ausencia de restos materiales no elimina su impacto en la memoria colectiva. En ese sentido, son la prueba de que el misterio también forma parte del legado del mundo antiguo. El templo de Artemisa en Éfeso fue una de las construcciones religiosas más monumentales del mundo antiguo y para muchos contemporáneos la más impresionante de todas las maravillas. No solo destacaba por su tamaño, sino por el material elegido: mármol blanco en una escala nunca antes vista. Situado en la ciudad de Éfeso, en la actual Turquía, el templo estaba dedicado a Artemisa, diosa de la fertilidad, la caza y la protección de la ciudad. Su función iba más allá del culto religioso. También era un centro económico, político y simbólico de enorme importancia regional. La estructura alcanzaba proporciones colosales. Contaba con 127 columnas de mármol, cada una de aproximadamente 18 metros de altura. Estas columnas rodeaban el edificio en un diseño períptero, creando una sensación de amplitud y orden que impresionaba incluso a quienes habían visto otros grandes templos griegos. El techo, ricamente decorado, y los relieves escultóricos convertían al templo en una obra de arte total, donde arquitectura y escultura funcionaban como una sola unidad. Su construcción original fue tan ambiciosa que involucró a generaciones de artesanos y enormes recursos económicos. El templo no solo representaba devoción, sino también poder. Éfeso era una ciudad próspera, conectada por rutas comerciales clave, y el santuario de Artemisa actuaba como una especie de banco antiguo. Reyes y comerciantes depositaban allí riquezas bajo la protección divina. Esto explica por qué el templo era conocido y visitado en todo el Mediterráneo. Sin embargo, esa fama también lo convirtió en objetivo de un acto que marcaría su historia para siempre. En el año 356 a.C., un hombre llamado Eróstrato incendió el templo deliberadamente. Su motivación no fue política ni religiosa. Buscaba algo más simple y perturbador: fama. Según las fuentes antiguas, Eróstrato confesó haber provocado el incendio con el único propósito de que su nombre fuera recordado. Las autoridades intentaron condenarlo al olvido, prohibiendo mencionar su nombre, pero el efecto fue el contrario. Su acto quedó registrado en la historia como ejemplo extremo de destrucción por notoriedad. La coincidencia histórica resulta inquietante. La misma noche del incendio nació Alejandro Magno. Siglos después, este detalle sería interpretado como un presagio simbólico del fin de una era y el inicio de otra. A pesar de la devastación, el templo no desapareció en ese momento. Los ciudadanos de Éfeso decidieron reconstruirlo, esta vez con un diseño aún más ambicioso. El nuevo templo mantuvo el número de columnas y reforzó su estructura, devolviéndole su lugar como una de las maravillas del mundo antiguo. Durante siglos, el templo de Artemisa volvió a dominar el paisaje y la vida religiosa de la ciudad. Sin embargo, el mundo que lo había creado estaba cambiando. En el año 263 después de Cristo,
Los godos, un pueblo germánico, saquearon Éfeso y dañaron gravemente el santuario. Aunque el edificio no fue destruido por completo en ese momento, nunca recuperó su antiguo esplendor. El golpe fue tanto físico como simbólico. El final definitivo llegó de forma gradual, no violenta. Con la expansión del cristianismo y la prohibición de los cultos paganos, el templo fue clausurado. Sin fieles ni función oficial, quedó abandonado. Sus bloques de mármol, valiosos y fáciles de reutilizar, fueron desmontados y empleados en nuevas construcciones. Parte de ese material terminó en edificios cristianos, incluida Santa Sofía, siglos después. El templo no fue destruido por un solo enemigo, sino reciclado por una nueva visión del mundo. Hoy, del templo de Artemisa, apenas queda una columna solitaria, reconstruida con fragmentos originales, emergiendo de un terreno pantanoso. No hay muros, no hay techos, no hay esculturas completas. Su desaparición es casi total. A diferencia de otras maravillas, no cayó por un terremoto ni se hundió en el mar. Fue desmantelado pieza por pieza, hasta que su grandeza quedó reducida a un vestigio aislado. El caso del templo de Artemisa demuestra que las maravillas antiguas no siempre desaparecieron por catástrofes repentinas. Algunas fueron víctimas del cambio cultural, religioso y político. Su historia muestra cómo un edificio puede pasar de ser el centro del mundo conocido a convertirse en una cantera olvidada. Hoy su ausencia pesa tanto como su antigua grandeza, recordándonos que incluso los monumentos más imponentes dependen de la voluntad humana para sobrevivir. El mausoleo de Halicarnaso fue una de las obras funerarias más ambiciosas del mundo antiguo y marcó un antes y un después en la forma en que las civilizaciones conmemoraron a sus gobernantes. Su origen se sitúa hacia el año 350 a.C., cuando murió Mausolo, gobernante de Caria, una región de Asia Menor bajo influencia persa y griega. Mausolo no fue un rey en el sentido tradicional, sino un sátrapa, un administrador poderoso que supo consolidar su autoridad política y militar. Tras su muerte, su esposa y hermana, Artemisia II, ordenó la construcción de una tumba monumental destinada no solo a honrar su memoria, sino a proyectar su poder más allá de la muerte. La ciudad elegida fue Halicarnaso, actual Bodrum en la costa del mar Egeo. Allí se levantó una estructura que no tenía precedentes. La tumba fue concebida como un monumento visible desde lejos, integrado al paisaje urbano y pensado para impresionar tanto a habitantes como a visitantes extranjeros. La magnitud del proyecto fue tal que el nombre del gobernante, Mausolo, terminó dando origen a un término que aún se utiliza en la actualidad: mausoleo, palabra que pasó a designar cualquier tumba monumental. Desde el punto de vista arquitectónico, el mausoleo de Halicarnaso era una síntesis cultural. Medía aproximadamente 45 metros de altura y combinaba elementos de distintas tradiciones. La base era rectangular y maciza, siguiendo modelos de Asia Menor. Sobre ella se elevaba un pórtico rodeado de columnas de estilo griego, que sostenían una pirámide escalonada inspirada en modelos egipcios. Esta fusión no fue casual. Reflejaba la posición de Caria como un territorio de frontera entre mundos culturales y al mismo tiempo transmitía la idea de dominio sobre distintas tradiciones. En la cima del monumento se encontraba una cuadriga de mármol, una escultura monumental que representaba a Mausolo y Artemisia conduciendo un carro tirado por 4 caballos. Esta figura coronaba el edificio y reforzaba su carácter simbólico. No se trataba solo de una tumba, sino de una declaración política. El gobernante seguía dominando incluso después de muerto. Para la decoración escultórica, participaron algunos de los artistas más prestigiosos del mundo griego, lo que convirtió al mausoleo en un referente artístico además de arquitectónico. Durante siglos, el mausoleo de Halicarnaso se mantuvo en pie. Sobrevivió al dominio helenístico, a la expansión romana y a los cambios políticos de la región. A diferencia de otras maravillas que colapsaron rápidamente, esta estructura demostró una notable resistencia. Sin embargo, su final no llegó de forma repentina ni violenta,
sino como resultado de un proceso acumulativo. A lo largo del siglo XII después de Cristo, una serie de terremotos afectó gravemente la zona. Cada sismo debilitó la estructura, provocando derrumbes parciales hasta que el edificio terminó colapsando casi por completo. Tras su caída, el mausoleo no fue restaurado. En la Edad Media, los restos del monumento fueron vistos como una fuente conveniente de materiales de construcción. En el año 1404, los caballeros de San Juan, también conocidos como caballeros hospitalarios, utilizaron los bloques de mármol y piedra del mausoleo para fortificar su castillo en Halicarnaso. Estas piedras, originalmente talladas para honrar a un gobernante antiguo, pasaron a formar parte de una estructura defensiva contra el avance otomano. Este proceso de reutilización terminó por borrar casi por completo el monumento original. A diferencia de otras maravillas, el mausoleo de Halicarnaso no desapareció por saqueo ni por incendio, sino por una combinación de factores naturales y decisiones prácticas. El tiempo lo debilitó, los terremotos lo derribaron y la necesidad humana lo transformó en otra cosa. Hoy solo quedan fragmentos dispersos, algunos conservados en museos, otros integrados en construcciones posteriores. La historia del mausoleo de Halicarnaso muestra cómo una obra concebida para la eternidad puede perder su forma original y aún así dejar una huella profunda. Aunque el edificio ya no existe, su nombre sigue vivo en el lenguaje y en la arquitectura funeraria moderna. Su desaparición no borró su influencia, más bien la transformó. El mausoleo dejó de ser un lugar físico para convertirse en un concepto, recordando que la memoria humana puede sobrevivir incluso cuando la piedra cae. La estatua de Zeus en Olimpia fue una de las representaciones religiosas más imponentes del mundo antiguo y para muchos contemporáneos, la imagen definitiva del dios supremo del panteón griego. Su creación se remonta al año 435 a.C., cuando la ciudad de Olimpia decidió embellecer el templo dedicado a Zeus, centro espiritual de los Juegos Olímpicos. La obra fue encargada a Fidias, considerado el escultor más prestigioso de su tiempo, responsable también de las grandes esculturas del Partenón de Atenas. A diferencia de otras maravillas construidas en piedra o bronce, la estatua de Zeus fue realizada con una técnica extremadamente delicada y costosa, la crisoelefantina. Esta técnica combinaba placas de marfil para las partes visibles del cuerpo, como el rostro y los brazos, con láminas de oro para la vestimenta y los detalles ornamentales. El núcleo interno estaba hecho de madera, lo que permitía sostener la estructura y fijar los materiales preciosos. La estatua alcanzaba unos 15 metros de altura y ocupaba casi todo el espacio interior del templo, creando una sensación de escala abrumadora para quien entraba. Zeus no aparecía de pie, sino sentado en un trono monumental de cedro, ricamente decorado con incrustaciones de marfil, ébano y piedras preciosas. Esta elección no fue casual. Fidias quiso representar a un dios sereno, absoluto, que no necesitaba imponerse mediante la fuerza física. En la mano derecha, Zeus sostenía una pequeña figura de Nike, la diosa de la victoria, símbolo del triunfo divino y humano. En la mano izquierda portaba un cetro coronado por un águila, emblema de su autoridad suprema. La expresión del rostro, según los relatos antiguos, transmitía calma y poder al mismo tiempo, como si el dios pudiera destruir el mundo o preservarlo con un simple gesto. El impacto de la estatua fue inmediato y duradero. Los visitantes afirmaban que contemplarla era una experiencia casi sobrenatural. Se decía que si Zeus se levantara del trono, el techo del templo no podría contenerlo. La obra no solo cumplía una función religiosa, sino también psicológica y política. Reforzaba la idea de un orden cósmico regido por una autoridad superior, en armonía con los valores del mundo griego clásico. Durante siglos, la estatua fue uno de los principales motivos de peregrinación a Olimpia, incluso para personas que no participaban en los Juegos. Sin embargo, como muchas maravillas antiguas, la estatua de Zeus dependía de un contexto cultural específico para sobrevivir. A finales del Imperio Romano, el cristianismo comenzó a imponerse como religión oficial. En el año 391 después de Cristo,
El emperador Teodosio primero ordenó el cierre de los templos paganos. El santuario de Olimpia fue clausurado y los Juegos Olímpicos prohibidos. En ese momento, la estatua quedó en una situación crítica. Permanecer en un templo abandonado significaba un riesgo casi seguro de destrucción. Para evitar su pérdida inmediata, la estatua fue trasladada a Constantinopla, capital del Imperio Romano de Oriente. Allí fue instalada en un edificio oficial, posiblemente el Palacio Imperial o un gran salón ceremonial. Este traslado marcó un cambio radical en su función. De ser un objeto de culto activo, pasó a convertirse en una reliquia artística del pasado pagano, conservada más por su valor cultural que por devoción religiosa. El final llegó de manera abrupta. En el año 475 después de Cristo, un gran incendio arrasó el edificio donde se encontraba la estatua. Las consecuencias fueron definitivas. El marfil, sensible al calor extremo, se desintegró y se convirtió en polvo. El oro se fundió y fue recuperado como metal reutilizable. En pocas horas, una de las obras más famosas de la antigüedad desapareció por completo. No quedaron fragmentos reconocibles ni restos que pudieran ser identificados con certeza. Hoy, no existe ninguna pieza original de la estatua de Zeus. Todo lo que sabemos proviene de descripciones antiguas, monedas, relieves y copias romanas que intentaron reproducir su apariencia. Su desaparición fue total, sin ruinas visibles ni vestigios arqueológicos directos. A diferencia de otras maravillas, no fue el abandono prolongado ni la reutilización sistemática lo que la borró, sino un solo evento catastrófico. La historia de la estatua de Zeus en Olimpia demuestra la fragilidad de las obras hechas con materiales preciosos y orgánicos. También refleja el cambio profundo de valores religiosos y culturales que transformó el mundo antiguo. La estatua no cayó por un enemigo ni por un terremoto, sino por el fuego y por el fin de la civilización que le dio sentido. Su legado, sin embargo, permanece. Sigue siendo un referente del arte clásico y un recordatorio de que incluso las representaciones más poderosas de los dioses pueden desaparecer sin dejar rastro físico, sobreviviendo únicamente en la memoria histórica. La Gran Pirámide de Giza ocupa un lugar único en la historia de la humanidad. No solo es la única maravilla del mundo antiguo que sigue en pie, sino también la más antigua de todas. Fue construida alrededor del año 2560 a.C. como tumba monumental para el faraón Keops, durante la cuarta dinastía del Antiguo Egipto. En el momento de su finalización, la pirámide no era vista como una obra aislada, sino como el centro de un complejo funerario diseñado para garantizar la eternidad del gobernante. A diferencia de otras maravillas, la Gran Pirámide no fue concebida para impresionar a visitantes extranjeros ni para cumplir una función pública. Su propósito era estrictamente funerario y religioso. Para los egipcios, el faraón no era solo un rey, sino una figura divina. La pirámide funcionaba como un mecanismo simbólico y físico destinado a asegurar la transición del faraón al más allá y su unión con los dioses. Cada decisión arquitectónica estaba ligada a creencias profundas sobre la muerte, el orden cósmico y la permanencia. La escala de la construcción resulta difícil de comprender incluso hoy. La pirámide está compuesta por aproximadamente 2.300.000 bloques de piedra, algunos de ellos con un peso superior a las 2 toneladas. El volumen total supera los 6 millones de toneladas. Durante más de 3.800 años, fue la estructura más alta jamás construida por el ser humano, alcanzando originalmente unos 146 metros de altura. Ninguna otra maravilla antigua se acercó siquiera a esa magnitud. La clave de su supervivencia radica en su diseño y en los materiales empleados. A diferencia del coloso de Rodas o de la estatua de Zeus, la pirámide no contiene madera que pueda quemarse ni metales valiosos que incentiven su saqueo total. Su estructura es esencialmente maciza, con un sistema interno de cámaras y pasajes limitado y protegido por toneladas de piedra. El diseño piramidal distribuye el peso de forma uniforme hacia la base,
lo que la hace extremadamente resistente a terremotos y al desgaste natural. Mientras otras maravillas dependían de elementos frágiles, como sistemas de riego, columnas esbeltas o ensamblajes metálicos, la Gran Pirámide apostó por la masa y la simplicidad geométrica. Su forma no es decorativa, sino funcional. Cada cara inclinada reduce el impacto del viento, de los sismos y del paso del tiempo. Este enfoque explica por qué, incluso después de miles de años, la estructura principal permanece prácticamente intacta. Originalmente, la pirámide estaba recubierta por bloques de piedra caliza blanca pulida, perfectamente ajustados. Este revestimiento reflejaba la luz del sol, haciendo que la pirámide brillara a gran distancia. Para quienes se aproximaban desde el desierto o desde el Nilo, debía parecer una montaña luminosa artificial, visible desde kilómetros. Con el paso de los siglos, ese recubrimiento fue retirado, en gran parte reutilizado, para construir edificios en el Cairo, especialmente tras terremotos medievales que aflojaron las piedras exteriores. A pesar de esta pérdida, el núcleo de la pirámide permaneció intacto. Su resistencia no solo fue física, sino también cultural. Egipto mantuvo durante milenios un profundo respeto por las tumbas reales. Incluso cuando el poder político cambió de manos, la pirámide siguió siendo vista como un monumento sagrado. Esto contrasta con lo ocurrido en otros lugares, donde las maravillas fueron desmanteladas para reutilizar sus materiales sin mayor reparo. La Gran Pirámide tampoco fue destruida por cambios religiosos radicales, como ocurrió con templos paganos en Grecia o Asia Menor. Su función funeraria y su antigüedad la colocaron en una categoría distinta. Para cuando llegaron el cristianismo y el islam, la pirámide ya era un vestigio de un pasado tan remoto que resultaba intocable, más cercano al mito que a la religión activa. Hoy la Gran Pirámide de Giza sigue siendo visitable. Aunque su interior ha sufrido saqueos desde la antigüedad, la estructura exterior continúa dominando la meseta de Giza. No es una ruina parcial ni un vestigio reconstruido. Es la obra original, erigida hace más de 4.500 años, aún en pie. Su supervivencia no es producto del azar, sino de una combinación de diseño inteligente, materiales adecuados y un contexto cultural que, a diferencia de otros, no la convirtió en una cantera reutilizable. La Gran Pirámide demuestra que la eternidad no es una metáfora cuando se construye con intención de permanencia absoluta. Mientras las otras maravillas dependieron de sistemas complejos, símbolos políticos o funciones prácticas, esta apostó por la estabilidad, la masa y el tiempo. Por eso no desapareció. No fue olvidada, no fue desmontada por completo y no colapsó. Sigue allí, silenciosa, como el último testigo físico de un mundo que desapareció hace milenios, pero que aún puede ser observado con los propios ojos. La historia de estas maravillas nos enseña lo efímera que es la gloria humana. Ni el oro ni el tamaño las salvaron. Solo la Gran Pirámide de Giza sobrevivió, quizás por su simplicidad y su masa de piedra casi imposible de destruir. Hoy estas obras solo viven en los libros y en nuestra imaginación como símbolos de la perfección que la humanidad alguna vez alcanzó.